El disparo retumbó como un rayo seco desgarrando la paz del atardecer. Un estruendo agudo. Breve. Definitivo. Y el mundo se detuvo. Marcus Jones, un hombre alto, de piel negra y porte imponente, quedó inmóvil en mitad del asfalto. Su rostro, usualmente sereno y seguro, ahora estaba torcido por el dolor y la incredulidad. Dio un paso en falso hacia atrás. Su mano izquierda voló instintivamente al abdomen, justo donde la camisa comenzaba a teñirse de un rojo oscuro, espeso, inconfundible. La sangre brotó con urgencia, empapando la tela y goteando sobre el pavimento impecable. En su otra mano, aún colgaba flojamente su teléfono móvil, como si no supiera si soltarlo o seguir buscando auxilio. Sus ojos, abiertos de par en par, no miraban al suelo ni a la herida. Miraban al oficial. Al policía blanco que tenía frente a él. Una mirada cargada de una sola pregunta muda. ¿Por qué? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio espeso de lo irreversible. Marcus cayó de rodillas, con la elegancia involuntaria de quien alguna vez fue soldado. Luego, simplemente se desplomó. No gritó. No suplicó. Solo un par de respiraciones irregulares, débiles, como si su cuerpo intentara aferrarse a un presente que ya se desvanecía. El oficial Daniel Hansen seguía con la Glock 19 en alto. El cañón humeante dibujaba una pequeña espiral de humo perezoso. Su rostro era un torbellino mal contenido, restos de furia, un destello enfermizo de satisfacción y un golpe tardío de confusión. Había disparado. Y ahora, allí estaba ese cuerpo tendido. Inmóvil. Sangrando. Muerto o casi. Sabía que estaba en problemas. Pero aún no comprendía la magnitud de la tormenta que acababa de desatar. Una hora antes. El Lexus E350 negro avanzaba con suavidad por la autopista en dirección a Oakmont. Dentro, el aire acondicionado combatía la tibieza dorada de una tarde de otoño. Marcus Jones, 50 años, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, veterano de 3 guerras y estratega en el Pentágono, regresaba a casa. Pero ese fin de semana no era el oficial Jones. Era solo Marcus. El hijo. El hermano. El hombre sencillo que iba a visitar a su madre viuda en el tranquilo y exclusivo vecindario de Summit Ridge. Había prometido pasar por su panadería favorita para recoger la tarta de fresas que tanto le gustaba a su madre. Lo hacía cada vez que iba. Era su forma de decir, aquí estoy. Puso un set de jazz clásico. Coltrane, Davis, Mann. La música llenó el auto, acariciando sus sentidos, relajándolo tras una semana intensa en Washington. Cuando giró hacia las calles privadas de Summit Ridge, el contraste era evidente, silencio absoluto, jardines perfectamente recortados, mansiones detrás de cercos blancos. Un mundo burbuja. Aislado. Inmaculado. Marcus redujo la velocidad. Conducía con respeto, casi con reverencia por la paz ajena. No sabía que, en ese instante, lo estaban observando. El oficial Daniel Hansen patrullaba el vecindario. 40 y pocos años. Blanco. Un hombre con un uniforme y una historia tejida de prejuicios que nunca admitiría en voz alta. Para él, un hombre negro conduciendo un coche de lujo en un vecindario blanco y adinerado no era solo una anomalía. Era una amenaza. Míralo, murmuró Hansen al ver pasar el Lexus. Ahí está otra vez. Traficante. Ladrón. O algo peor. Sin señales. Sin razones. Solo con sospechas que llevaban su nombre escrito, racismo. Hansen giró el volante, aceleró, y activó las luces del patrullero. Rojo. Azul. Invasivos. El Lexus se detuvo con precisión. Marcus suspiró con resignación. No había violado ninguna norma, pero sabía el juego. Lo había jugado antes. Demasiadas veces. Apagó el motor. Bajó la ventana solo unos centímetros. Colocó las manos en el volante, posición 10, 2. La señal universal de paz, de sumisión educada. Esperó.
El oficial se acercó con pasos duros. Mano sobre el arma. Mirada cargada. Se inclinó hacia la ventana sin disimular su recelo. Licencia y registro, dijo con voz seca. El resto, es historia. Otra de esas que se repiten en las noticias. Otra de esas que no deberían existir. La voz cortante del oficial Hansen fue tan afilada como el disparo que vendría después. Licencia y registro, ordenó sin un saludo, sin mencionar una infracción, sin una razón. Ni siquiera el más básico protocolo policial. Marcus Jones, aún procesando la brusquedad del trato, respondió con la calma entrenada de un oficial superior. Buenas tardes, oficial. ¿Hay algún problema? ¿He hecho algo mal? Pero Hansen no respondió. Solo lo escaneó con una mirada cargada de prejuicio, como si estuviera decidiendo qué parte de su humanidad negar primero. Se detuvo en su ropa, elegante, discreta, demasiado pulcra para encajar con el perfil que él había construido en su mente. Lo que pasa es que estás aquí, dijo al fin, con un tono agrio que comenzaba a envenenarse con desprecio. ¿Qué demonios haces en Samitri Estates? Este no es tu lugar. Dame tus papeles. Rápido. La frialdad, el desdén, la hostilidad sin causa. Marcus había lidiado con muchas cosas en su vida, conflictos en el extranjero, negociaciones diplomáticas, cadenas de mando hostiles, pero esta escena en suelo americano, por nada más que el color de su piel, calaba distinto. Sin embargo, su disciplina era férrea. Respiró hondo, contuvo la indignación, y con movimientos medidos, sacó una billetera de cuero marrón de la guantera. Voy a visitar a mi madre, dijo, calmado. Vive aquí, en la calle Olane. Aquí está mi licencia, el registro del vehículo y el seguro. Hansen le arrancó los papeles con una brusquedad innecesaria. Oh, Virginia, murmuró con una mueca torcida. ¿Qué haces tan lejos? ¿Visitando a mamá? Suena sospechoso. ¿O viniste a espiar las casas, a ver cuál está lista para que tus amigos entren? Sonrió. Una sonrisa fea, hueca, podrida por dentro. Algo en Marcus se quebró. No en la superficie, no visiblemente. Pero algo profundo se tensó, se irguió. Ya no podía fingir que esto era solo una interacción desafortunada. Era abuso. Era odio. Era ilegal. Oficial, dijo con una voz firme, templada por años de servicio y dignidad. Su actitud es inaceptable. Está abusando de su autoridad. No he cometido ningún delito. Exijo que esta detención termine de inmediato. Hansen lo miró como si acabara de escupirle en la cara. ¿Cómo se atrevía ese hombre a corregirlo? ¿A desafiarlo? La furia le subió por la garganta. El racismo le estalló en la cara. ¿Te atreves a ordenarme algo, pedazo de basura? Sal del coche. Rápido. ¿Quiero buscar drogas? ¿O armas? Gritó golpeando la ventana con el puño. Marcus sabía que había cruzado el umbral de lo peligroso. La línea entre una interacción violenta y una tragedia. Salir del coche podía mostrar cooperación, o podía ser su sentencia. Pero quedarse adentro era peor. Desabrochó lentamente el cinturón, abrió la puerta con cuidado y salió erguido. Miró directamente a los ojos al hombre que lo amenazaba. No con rabia, sino con la calma grave de quien se rehúsa a ser deshumanizado. Estoy fuera del coche, oficial. ¿Ahora qué desea? Pero la dignidad solo encendió más la furia de Hansen. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Marcus. Lárgate de este vecindario. No perteneces aquí. Este barrio es para personas decentes. Blancas. No para animales como tú. Marcus tragó saliva. El insulto era brutal. La amenaza, clara. Pero ya no se trataba de él. Era por todos los que venían después. Por los que no podrían defenderse. Por eso, levantó la cabeza. Por eso, miró al monstruo a los ojos y dijo: Oficial, esto es ilegal.
Está siendo grabado. Voy a llamar a mi abogado. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, en busca de su teléfono. Un gesto simple. Medido. Lento. Pero para Hansen, en su mundo deformado por el odio, fue una amenaza. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Su voz ya no era humana, sino un aullido de pánico y ego. ¿Alto? ¿Alto? Saca tu arma. Saca tu arma. Y sin esperar respuesta, sin dar advertencia, sin buscar certeza, disparó. ¡Bam! El sonido del disparo desgarró el aire tranquilo de Sami Trillestates. La bala, de 9 milímetros, impactó de lleno en el abdomen de Marcus. El hombre dio un paso atrás, tambaleante. Su rostro, por un segundo, reflejó algo más que dolor, reflejó traición. Miró a Hansen con una pregunta muda, que jamás sería respondida. Sus piernas cedieron. Se desplomó. El teléfono cayó de su mano abierta, deslizándose por el pavimento limpio. Mientras su sangre lo manchaba todo. El policía se quedó allí, con la boca aún humeando. Su rostro dividido entre rabia, confusión y miedo. Acababa de matar a un hombre inocente. Y ni siquiera sabía aún cuán lejos llegaría el eco de esa bala. El golpe contra el costado del Lexus resonó con un estruendo seco. Su rostro estaba marcado por la sorpresa absoluta, los ojos abiertos al máximo mientras miraba al policía, incapaz de procesar lo que ocurría. El dolor atravesaba su cuerpo como una furia incontrolable. Se aferró a la herida sangrante, luchando por mantenerse en pie, pero sus piernas ya no respondían. Cayó de rodillas, y luego se desplomó completamente sobre el asfalto caliente, bajo el sol poniente. El celular negro voló de su mano derecha, que lo sostenía débilmente, cayendo junto al creciente charco de sangre que comenzaba a extenderse sobre el impecable pavimento. Su último suspiro salió débilmente, como si se desvaneciera en el aire, y luego se detuvo por completo. El teniente coronel Marcus Aurelius Jones, un distinguido oficial militar, hijo devoto, y ahora muerto injustamente en las mismas calles que había jurado proteger, yacía allí, sin vida. El oficial Daniel Hansen, con la pistola aún apuntando hacia el cuerpo sin movimiento, miró la escena con los ojos vidriosos. El cañón de su arma aún humeaba débilmente, pero la satisfacción retorcida que lo había embargado al principio desapareció en un instante, reemplazada por un vacío helado que comenzó a apoderarse de su ser. Sabía que había cruzado una línea que no podía borrar. Sabía que enfrentaría las consecuencias, pero en su mente, todavía atrapado en sus prejuicios, no lograba comprender que la víctima no era un desconocido. Las repercusiones de sus actos serían mucho peores de lo que jamás imaginó. El sonido de un solo disparo rompió el silencio de las residencias de Sami Tree, resonando entre los muros de piedra y los grandes jardines, un eco violento que sacudió la tranquilidad de la tarde. Las casas a lo largo de la calle, con sus persianas levantadas con meticulosidad, mostraron rostros curiosos, preocupados y aterrados, asomándose tímidamente por las ventanas. En menos de un minuto, al menos 2, luego 3 llamadas al 911 fueron hechas casi simultáneamente, informando sobre los disparos y la presencia de un hombre tendido en la calle junto a un Lexus negro, con un coche patrulla estacionado cerca. Después de unos segundos de parálisis, Daniel Hansen comenzó a actuar por instinto, el instinto primitivo de un criminal que busca encubrir sus huellas y proteger su propia piel. Sus manos temblaban mientras levantaba la radio, tratando de sonar calmado, profesional, pero el pánico era evidente en su voz. 712 Central, este es 7 AM2, informando disparos. Mi ubicación es la intersección de Willow Lane y Summit Drive. Hay un sujeto, está actuando de manera hostil, no está cumpliendo con las órdenes, ha sacado lo que parece una arma de su chaqueta. Fui obligado a disparar en legítima defensa. Solicito ambulancia y apoyo de nivel 3 de inmediato. Repito, solicito ambulancia y apoyo. Terminó la llamada con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró hacia el cuerpo inmóvil en el suelo y hacia el celular negro que yacía cerca, rodeado de sangre. Necesitaba crear rápidamente una historia convincente. Sí, ese hombre era sospechoso, había desobedecido las órdenes y sacado lo que parecía un arma. Él, el oficial Hansen, solo había actuado conforme al protocolo para proteger su vida. Se convenció de ello, aunque una parte de su mente gritaba que era una mentira descarada.
En menos de 5 minutos, las sirenas comenzaron a sonar desde diferentes direcciones, acercándose rápidamente. 2 patrullas y una ambulancia del departamento de bomberos de Oakmont llegaron al lugar, sus luces rojas y azules iluminando la calle, que comenzaba a desvanecerse en el crepúsculo. Los oficiales recién llegados salieron de sus vehículos con las armas listas, escaneando la escena. Al ver la imagen aterradora del hombre de complexión grande y piel negra, tendido en un creciente charco de sangre junto al Lexus de lujo, se acercaron con cautela. El oficial Daniel Hansen, apoyado contra su patrulla, estaba pálido, respirando rápidamente, pero intentaba parecer calmado. Sus manos, sin embargo, aún temblaban. «Dan, ¿qué demonios está pasando aquí?», gritó el sargento al Ramírez, comandante del turno y superior inmediato de Hansen. Se acercó con voz urgente y preocupada. Hansen balbuceó, repitiendo la historia que ya había preparado en su mente. Lo detuve por comportamiento sospechoso, le pedí que se bajara, se negó y sacó algo de su chaqueta, parecía una pistola pequeña. No tuve opción, tuve que defenderme, dijo, evitando la mirada inquisitiva del sargento. Mientras Ramírez intentaba obtener más información de Hansen y daba órdenes a otros oficiales para asegurar la escena con cintas amarillas, los paramédicos se arrodillaron junto a Marcus Jones. Verificaron su pulso y respiración. La esperanza de supervivencia era nula, la sangre era demasiada. Comenzaron las maniobras de emergencia, presiones torácicas para detener la hemorragia, intubación, y finalmente, lo cargaron en una camilla, llevándolo de urgencia a la ambulancia. El sargento Ramírez, aún con una creciente sensación de alarma, continuaba la investigación, consciente de que cada paso que daba los llevaba más cerca de una verdad que ninguno de ellos quería enfrentar. La víctima, con una mirada fría, hizo una señal hacia otro oficial para que recogiera las pruebas cercanas, incluyendo el celular negro que yacía sumido en el charco de sangre. Ramírez, un hombre curtido en el servicio, se colocó los guantes de látex, se acercó al cuerpo y, con el respeto de quien sabe que cada detalle cuenta, revisó con cautela los bolsillos. En el trasero del pantalón, encontró una billetera de cuero marrón, robusto y envejecido por el tiempo. Dio un paso atrás, abrió la billetera bajo la luz de su linterna. Dentro, unas pocas monedas y billetes, algunas tarjetas de crédito a nombre de Marcus Jones y fotos familiares de una mujer sonriente y 2 niños llenos de vida. Ramírez pasó la vista con rapidez a la sección de plástico transparente, donde normalmente se guarda la identificación. Lo que encontró fue algo que le heló la sangre, una licencia de conducir de Virginia con todos los detalles personales. Nombre, Marcus Aurelius Jones. Dirección, Alexandria, Virginia. Edad aproximada, 50 años. Pero lo que le hizo detenerse fue la tarjeta justo debajo de la licencia. Era una identificación militar de los Estados Unidos, blanca y con los datos de forma impresa y clara. Ramírez leyó una y otra vez las palabras escritas, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Nombre, Jones, Marcus A. Rango, Teniente Coronel O5. Rama, Ejército de los Estados Unidos. Unidad, SAI, Departamento de Defensa. Ubicación, Pentágono. La realidad se le cayó encima. Un veterano de la Marina que había servido en Irak sintió su garganta seca. Miró hacia la ambulancia, que ya se preparaba para partir. Luego, volvió la vista hacia el oficial Daniel Hansen, quien aún trataba de presentarse como el héroe de una historia de autodefensa que no parecía encajar. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, Ramírez comprendió la magnitud de la situación. No era un tiroteo común. No era solo una disputa con tintes raciales. Esto era algo mucho más profundo, el asesinato de un oficial de alto rango del ejército de los Estados Unidos. Un hombre que servía en el núcleo mismo de la estructura de defensa nacional. Este incidente iba a sacudir los cimientos del Departamento de Policía de Oakmont, extendiéndose hasta Washington D.C., alcanzando el Pentágono y desatando una crisis de consecuencias impredecibles. El caso rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia racial. El oficial Daniel Hansen, implicado en la muerte de un héroe militar afroamericano, vio su destino sellado por la indignación pública y política. Las repercusiones fueron instantáneas, con el Pentágono presionando para obtener justicia. Bajo una intensa supervisión,
las pruebas claras de abuso de poder y racismo obligaron al fiscal del distrito a acusar a Hansen de asesinato en primer grado, considerando incluso la posibilidad de la pena de muerte. El juicio se convirtió en un evento de atención nacional e internacional. La fiscalía, liderada por la imponente Isabella Rossi, presentó pruebas irrefutables de que Hansen había matado a Marcus Jones sin justificación, mientras que él solo trataba de usar su teléfono. El testimonio de Eleanor Jones, la viuda, conmovió al jurado y a todo aquel que lo escuchó. La defensa intentó argumentar que el miedo y el estrés habían nublado el juicio de Hansen, pero la evidencia fue tan contundente que el jurado no tuvo dudas. Tras 2 días de deliberación, llegó el veredicto. La sala se llenó de una tensión palpable cuando la presidenta del jurado, con la voz firme, respondió: Sí, su señoría. ¿Qué determina el jurado respecto a Daniel Hansen? Lo encontramos culpable de asesinato en primer grado. Un suspiro recorrió la sala. Hansen se desplomó mientras la justicia, aunque tardía, parecía finalmente haber llegado. Eleanor Jones, en un gesto de dolor y alivio a la vez, lloró, agradecida por la victoria en su lucha. En la fase de sentencia, la fiscalía presentó los agravantes, el odio racial, el abuso de poder, la traición a la confianza pública. La pena de muerte fue solicitada, mientras que la defensa, en un último intento por apelar a la clemencia, mencionó la vida difícil del acusado. Sin embargo, el juez, tras un análisis exhaustivo del caso, dictó la sentencia: Daniel Hansen sería condenado a la pena de muerte. La noticia sacudió a todo el país. Mientras algunos celebraban la victoria de la justicia, otros cuestionaban la severidad de la pena. En el Pentágono, el general Harrison afirmó que la sentencia enviaba un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Eleanor Jones, con la dignidad intacta, expresó su esperanza de que la muerte de su esposo fuera el catalizador de un cambio real. Un cambio hacia una sociedad más justa, donde la lucha por la igualdad no sea solo un sueño.